Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto y enorme placer poder compartir con ustedes esta oportunidad para mí de oro para llevar este interesante tema que se escucha, se menciona, pero muy poco nos atrevemos a empoderarnos del mismo. Se refiere a los paradigmas mentales que no te permiten tener éxito. Vamos a conversar un poquito de este tema para que podamos derrotar esas famosas habilidades que se nos han metido negativas en nuestra cabeza, que nos impiden en muchas formas tener éxito. Vamos a conocer lo que es una definición de paradigma, vamos a conocer cuáles son los paradigmas y, por supuesto, cómo enfrentarlos, cómo triunfar sobre ellos. Esto es lo que vamos a aprender en esta jornada, así que bienvenidos a este momento muy particular para nuestro crecimiento. Primeramente, me presento y muy brevemente, sinceramente, me dedico a ser un consultor empresarial, tengo un par de maestrías en coaching y programación neurolingüística, me he especializado en todo lo que llamamos habilidades directivas como liderazgo, trabajo en equipo, coaching, programación neurolingüística, por supuesto, manejo del estrés, administración efectiva del tiempo, entre otros componentes de lo que se llaman soft skills. También tengo un poquito más de 20 años ya trabajando en el desarrollo y potenciando diferentes tipos de equipos de ventas y líderes comerciales. Tengo el privilegio y realmente el honor de ser el presidente de la Confederación Global para el Desarrollo y Liderazgo, que realmente ha venido creciendo gradualmente. Este es su servidor y vamos a comenzar a hablar y les hablaba definiciones. Como pueden ver en pantalla, que básicamente hablar de un paradigma es un modelo, es algo sobre lo cual se genera una teoría, una forma de pensar, una forma de actuar que presumimos, generamos un efecto sobre el cual nosotros podremos decir, así son las cosas, así suceden. Es una manera de poder interpretar y entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor y también una manera de justificar las cosas de una manera, diré, hasta incorrectas, porque al final nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, hace que consideremos todo lo que acontezca como una realidad. Por eso la definición que tienen en pantalla se refiere a aquel ejemplo o modelo en todo ámbito científico, religioso u otro concepto epistemológico que paradigma puede alcanzar una especie de esquema formal. Y yo sé, me pueden decir, uy, pero ¿qué técnico está esto? Sí, tienen razón. Vamos a bajarle para entenderlo un poquito más. Esto es un modelo mental y pueden ver, es un mecanismo de pensamiento en el cual el ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real. Ustedes y yo tenemos paradigmas. Cada uno de nosotros ha desarrollado desde muy pequeños una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de comprendernos con base a nuestro modelo de ser. Pero que alguien lo implementó en nuestras vidas. Papá, mamá, tío, abuelo, amigo, amigos, compañeros, etcétera. Conforme íbamos evolucionando en nuestro desarrollo humano, en nuestra madurez, fuimos adoptando algunos paradigmas que nos hacen ver como que lo que creemos o lo que nos han enseñado es verdadero. Mucho cuidado con esto de paradigma. Por eso está bien claro el hecho de pensar un modelo. Es una forma sobre la cual se generan imágenes y teorías de cómo es el mundo. Entonces ya generamos una manera preconcebida con respecto a los resultados. Y veámoslo en un sentido bastante sencillo. Si alguien te dice que vas a fracasar, tú puedes decir, todos fracasan. O puedes decir, sí, es verdad, yo nací como un fracasado. ¿Y por qué naciste como un fracasado? Bueno, mi papá me dijo que era un fracasado, mi mamá dijo que era un fracasado, y todas las personas que he conocido me dijeron
que no saben ni por qué nací. Entonces se genera un paradigma de baja autoestima. ¿Por qué? Porque no me siento valorado. No siento que sume valor en este mundo. No sé ni por qué estoy acá. Y realmente solo el hecho que me esté escuchando, que me esté visualizando en estos momentos, quiere decir que tiene un gran privilegio diferente al resto de la humanidad. Puede pensar, puede ver, puede hablar. Y hay muchos que no lo pueden hacer. ¿Cómo aprovecha esto? Se da cuenta que si uno genera un paradigma sobre el cual razona, justifica el porqué de las cosas, no da oportunidad a que otros componentes o otros aspectos valiosos de la vida puedan aparecer. ¿Por qué? Porque mi criterio sesgado genera un estereotipo de trabajo y desde ahí nadie me va a sacar, porque ya tengo una manera preconcebida. Miren, esto es como los lentes. No sé cuántos de ustedes usarán lentes, pero su servidor tiene, wow, más de 30 años de utilizar lentes, son multifocales. Pero resulta que si mis lentes se los prestara a cualquiera de los que están ahí, les aseguro que el mundo no lo vieran de la misma manera. ¿Y por qué me dirán? Si algunos allí tenemos astigmatismo, tenemos miopía y otros tipos de males del ojo, pero realmente mi problema, mi forma de recibir el problema es totalmente diferente de cada uno de ustedes. Entonces, a mí de nada me sirve que le digan, no, te voy a prestar mis lentes. O va a sentir que tiene demasiado aumento, o va a sentir que no le sirven para nada. ¿Por qué? Porque fueron creados para mí. Pero estos son objetos adaptados a mi naturaleza. Ahora bien, la historia cambia dramática y radicalmente con situaciones que realmente posiblemente no del todo sean tangibles y genere un valor anticipado, una creencia. Como dije antes, el ejemplo del fracasado. Entonces, nosotros comenzamos a creer y anticipar todo como una forma natural, ya sea por la cultura, las costumbres, algunas ideas preconcebidas, situaciones que hemos vivido. Y de esa manera justificamos o razonamos todo lo que creemos cómo sucede o cómo puede suceder. Y de esa manera podemos justificar muchas cosas. Sí, yo nací para perder. Sí, yo sabía que me iba a ir mal. Sí, yo sabía que no servía para eso. Y decimos, ok, ya ven, por eso las cosas van como van. Entonces, hay alguien o alguien es plural quienes nos han hecho generar una idea distorsionada de lo que es la realidad para creer que así se deben hacer las cosas. Pues hoy les digo, no. Y para entender mejor, veamos estos paradigmas populares, y así lo diré. Por ejemplo, la mera verdad es que la verdad no existe. Todo depende del punto de vista. Este es un paradigma. Ahora, la pregunta ¿es verdadero o es falso? ¿De qué depende? De cómo lo veamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso yo les puedo decir a ciencia cierta, ustedes tienen una verdad y yo tengo otra verdad. Y como contemos nuestras verdades, posiblemente encontremos algún hilo conductor o no encontremos nada. Y no nos entendamos, aunque estemos hablando la mera verdad, pero genera un bloqueo y veamos este sentido. Voy a exagerar un poco las cosas. ¿Qué sucede si de repente tenemos a una persona, llamémosle tóxica, llamémosle celoso, llamémosle celosa, que le gusta estar revisando el teléfono y está de moda, ¿verdad? Y hace muchos memes y bromas de eso. Entonces, esta persona está tan sesgada en pensar que ese ser humano, ese hombre o esa mujer le está engañando, que vive constantemente revisando el teléfono para comprobar eso. Pero eso ya es un estigma, un paradigma en mi cabeza que tengo que encontrar eso, aunque no exista. Entonces, como agarra el teléfono y de repente comienza a ver un rostro que le será familiar y comienza a ver su propia carita y lo ve pintado, lo ve maquillado, la ve maquillada y este no lo conozco, a esta no la conozco, ¿verdad? Y resulta que es usted mismo. ¿Por qué? Porque está generando un estereotipo, un modelo mental, está generando una creencia sobre la cual es su verdad la que va a buscar imponer a otra verdad. Y es ahí donde comienzan los problemas de incompatibilidad o falta de entendimiento. Yo estoy hablando en el plano de pareja, pero traigámoslo al mundo de los negocios. Precisamente, la manera de hacer dinero cambia radicalmente con respecto al modelo de negocio
a la forma como mercadeas su mercancía y sobre todo la manera como piensan los copropietarios. Así es como circulan las cosas. Entonces, mi verdad y tu verdad va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de pensar. Y eso no significa que sea mala, pero tampoco significa que sea buena, sino que significa simplemente que es mi manera de percibir las cosas. Y acá vienen otros ejemplos para que podamos entender, porque lo que debemos estar muy claros es que cuando hablamos de un paradigma, hablamos de quedar ciegos. No puedo ver más allá de lo que me permita mi visión porque no existe nada más. Porque simplemente lo que creo, lo que pienso, eso es. Y a mí no me vengan cada no, es que mire, es que usted no sabe, yo le puedo explicar la manera, sí, excelente. Tú tienes ideas preconcebidas. El problema del paradigma es que cuando nos deja ciegos, no nos permite ver nuevas estrategias, no nos permite ver nuevos mercados, no me permite ver diferentes maneras de hacer la cosa. ¿Qué significa cuando uno desarrolla esta temática del emprendedurismo? Tengo que estar desempleado para ser emprendedor. Paradigma loco que no sé quién se inventó. Usted puede ser desde estos momentos alguien que hace las cosas desde donde está. Si está trabajando, bendición. Aproveche el tiempo libre que tiene para hacer sus negocios, para poner su empresa. Y a lo mejor cuando tenga la edad suficiente para retirarse, pues ya tiene varios negocios implementados. Y la idea es generar no 1, 2, 3, sino 5, 10 fuentes de ingreso. Qué bonito si comenzamos a pensar de eso, pero hay muchos que dicen, no, es que así no funcionan las cosas, mire, ya todo está inventado, ya no hay nada que hacer. Ay, le diré que eso es un concepto errado de muchas personas, creer que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada que inventar. Y eso es un problema, una manera que realmente hacemos creer que no hay nada nuevo que hacer. Y básicamente por eso retrocedemos en el tiempo pensando que en el pasado, en el ayer, en mis aventuras y logros del pasado está la clave de todo. Miren, ya no funciona así el mundo. En los años 60 se tenía la creencia popular que la gasolina iba a ser siempre barata. Hablo cuando valía centavos. Y ahora la gasolina pasa de 4, 5 y en algunos lugares 7 y hasta $10 en otros países. Entonces, ¿qué pasó? En su momento, en esos años, pues a lo mejor era lo más normal, ¿verdad? Pensar que la gasolina iba a ser barata. No vemos más allá de nuestra propia nariz. Otra forma de pensar sesgada del paradigma. 4 hijos era lo ideal. Bueno, tengo conocidos que han tenido hasta 20, 22 hijos. Otros han tenido 14, otros han tenido 8. Pero hoy, en estos dorados tiempos, 1 es bastante. 2, ya realmente ya rompió el esquema tradicional. Pero 3, ya nadie quiere tener 3. De hecho, muchas personas ya no quieren ni tener hijos, se quieren casar, se quieren acompañar, tampoco se quieren casar. Entonces, ¿por qué? Porque es una manera en la cual se preconciben las cosas. Es como la televisión por cable, cuando comenzó, todos estos canales famosos, HBO, que hoy se convirtió en streamer, y Fox y otros canales así famosos, realmente dijeron, ¿para qué inventan eso, señores? Si al final la gente tiene televisión por aire, la famosa antena, pero sin embargo, poco a poco el cable fue ganando su espacio, al tiempo que todos querían tener cable por el servicio de la cantidad de canales. Hoy, gradualmente, ya no es tanto el servicio de cable, sino los famosos streaming, Netflix, HBO Plus, Disney Plus y otro montón más. Es decir, esto va evolucionando y ahí me detengo en algo particular, un ejemplo dramático en la historia de los negocios. La empresa famosa Netflix, o sea, muchos tenemos ese tipo de servicio, otros quizás no, pero pueden buscar información en redes sociales o incluso en Google
y van a darse cuenta que la historia de Netflix es simplemente sorprendente, porque ellos alquilaban películas de las que nosotros conocemos como DVD, incluso VHS, a través de la internet, cuando la internet comenzaba a despegar, estaba haciendo sus pininos, pero no tenía el auge que tenemos hoy. Tenemos una dependencia, miren esto, cómo estamos conectados alrededor del mundo, pero había una dependencia, no existía esa dependencia de la internet, sino que era este contacto face to face, el hecho de sentir el olor a las palomitas de maíz, ver las películas, etcétera. Entonces Netflix quería comenzar a crecer y quiso hacer sociedad con una empresa que reinaba en esos momentos en los rentavideos, que era Blockbuster. Yo fui un gran cliente y fan de ellos. Y realmente, si nos quedábamos con Blockbuster, en ese momento era el rey. Existían otros tipos de rentavideos, pero ellos eran el rey. Cuando aparece Netflix y le dice, mira, alquilémoslos por internet las películas y las vamos a dejar a la casa, Blockbuster dijo, no, que esa ridiculez. ¿Y quién usa internet? Caramba. Veámonos allá, en los años 90, que esto comenzaba a despegar, años 80 todavía más, comenzaba a despegar esta situación del internet, para ser exacto, después de los 90, que comenzó a desligarse mucho más la herramienta del consumo a través del internet, no se diga a partir del año 2000, que comenzamos a volar todos con internet. Entonces, ¿qué sucedió? Blockbuster dijo, no, yo no hago negocios con algo que nadie quiere usar. Blockbuster ya no existe. Creo que solo una tienda ha quedado, pero por cariño, quizás de nostalgia, pero funcionalmente el negocio se evaporó, porque no se adaptó, tenía un paradigma. En su momento así funcionaban las cosas. Es como cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue atacado por 2 bombas atómicas y realmente quedó devastado. Su zona agrícola, su zona industrial fue la más afectada. Japón estaba condenado a desaparecer, pero ellos nos enseñaron de primera mano cómo cambiar los paradigmas. Todo el mundo dijo, hoy Japón desaparece, Japón se va a volver un país pobre. Pero el emperador de ese momento, Aikido, no es Aikido, disculpe que el nombre se me escapó de estos momentos, tuvo una mentalidad futurística y él dijo, el paradigma no funciona así, señores. El paradigma yo lo cambio, yo lo transformo, y mandó a todos los jóvenes que pudo, más talentosos, a Alemania, a Estados Unidos, a Francia y a cualquier otro lugar que pudiera ayudarle a formarlos, que volvieran con ese conocimiento a Japón y lo dispusieran a hacer crecer su país, y así fue. Entonces, en sus inicios, Japón realmente todos le tenían miedo, preferían el producto americano, el producto alemán o el producto francés, que realmente era el más relevante. Pero Japón poco a poco fue ganando su mercado. Hoy muchos quieren tener carro, pero quieren que sea japonés. Algunos le tienen miedo todavía a los modelos americanos. ¿Por qué? Porque saben que el producto japonés es bueno. Computadoras, celulares, etcétera, etcétera. Pero en sus inicios, nadie. ¿Qué sucede? Nos equivocamos. Y el problema es que nos seguimos equivocando. Y no. En ese año, 1890, cuando la radio comenzó, wow, era magia ver la cajita que hablaba, la cajita antes, y parecía que nada más de ahí podía cambiar. ¿Se imaginan allá por 1910? Básicamente el auto, el cinematógrafo, para ver películas, el volar, rayos X, luz eléctrica, el electrón, la malaria, etcétera, etcétera. Todo eso era una fantasía. Quiero que se vayan a esos años y piensen, bueno, yo ni había nacido, es cierto, pero quiero que vean a las personas de ese momento. Entonces, nosotros tenemos que aprender a retroceder en ese tiempo para poder valorar lo que podemos hacer hoy y cómo nos podemos proyectar al mañana. Hoy para mañana. Hoy hacemos las cosas y esperamos mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todos estos hechos históricos que acontecieron, que se vivieron, realmente demostraron que todo esto fue cambiando, fue evolucionando. Y aquellos que dijeron, esto no va a pasar, el ser humano no va a volar, miren cuánto avión hay, hasta de guerra. Esto de la relatividad que se terminó convirtiendo en una bomba atómica. Y básicamente, cada uno de los seres que nosotros conocemos fue creciendo con esas ideas preconcebidas. Y en su momento,
Quizás pensaron que tenían la razón, pero la realidad es que tenemos que aprender a ser flexibles. Y es el momento de comenzar a romper con esos paradigmas. Miren, el hecho de romper un paradigma es simplemente cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a hacer aquellas cosas que realmente creíamos que no era posible y las volvemos posibles. Así de sencillo. No es factible, no es posible generar pensamientos de mal, pensamientos de negatividad, cuando a veces ni siquiera nos damos a la tarea de probar a hacer las cosas. Antes que sucedan, ya decimos, yo ya no funciono para eso. Ese negocio es malo. Ahí nos va a ir mal. Entonces, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no venir y meternos a la competencia y comenzar a desarrollar nuestro propio producto? Fíjense, ¿qué pasó en los inicios de Coca-Cola y Pepsi-Cola? Esta historia me encanta contarla. Me emociona el hecho de que Coca-Cola y la Pepsi se enfrentaron en una batalla campal. Si alguien que está acá nació antes de los 90s o posiblemente inicios de los 90, va a recordar esa campaña, así le diré, enorme, de competencia radical entre publicidad, artistas del momento, que buscaban cómo atraer gente y cada uno consumir sus productos. Se enfrentaron en primera línea los dos productos y cada uno creía que era lo mejor. Y saben que hubo algunas particularidades. Pepsi tenía su mercado, Coca-Cola también. Coca-Cola es un poquito más ácida, Pepsi-Cola es más dulce. Entonces Coca-Cola quería imitar a la Pepsi y así la Coca-Cola inventó una que se llamaba Cherry para hacerla más dulce. ¿Y saben qué? La gente la despreció, no le gustó. Pepsi-Cola hizo lo mismo, trató de volverla más ácida para que se pareciera a la Coca-Cola, pero tampoco pudo, a la gente no le gustó. Y hay una gran historia que lamentablemente por cosas de tiempo no se las puedo narrar completamente, que llegó un punto que llamaremos acuerdos de paz. Usted tiene su mercado y yo tengo el mío. Ya no se vale estar queriendo ser igual a la competencia. No, es que como aquel tiene producto, yo tengo que hacerlo igual. No. Miren, mundo de los celulares. Todos hablamos de marcas. iPhone, Samsung, y TCL, LG, Huawei, etcétera. Xiaomi. El americano tiene muy bien ponderado los iPhone. Y el mercado latinoamericano somos muy alienados al americano, al norteamericano, y queremos un iPhone. Pero realmente el Samsung cumple todos esos requisitos, y no solo el Samsung. Otras marcas diré entre comillas, de menor nivel, la tienden a menor precio y con gran calidad. Pero no, yo quiero iPhone. Si no es iPhone, no sirve. Rompamos con los paradigmas, rompamos con las maneras de pensar preconcebidas que nos dijeron así se hacen las cosas. No, las cosas no se hacen así, se hacen siempre de diferente manera, en la medida que nosotros tengamos la mera disposición de cambiar. Si yo permito que mi mente me diga, no se puede, tú no puedes, tú no eres capaz, pues ¿qué creen? Tú no eres capaz y no serás capaz nunca. Porque vives pensando que no puedes. Rompe ese perímetro, puedo, y así de sencillo. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer. Pero aquí en nuestra mentecita, comenzar a repetirnos. ¿Pero qué sucede? Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, tuvo esa manera tonta de apoyarse en personas que lo destruyen mentalmente a uno. Porque le decían, ya, señor Edison, ya fracasó 10,000 veces inventando el bombillo eléctrico, usted no puede, es un fracasado. Si nosotros no tenemos una mentalidad de acero, que estamos dispuestos a romper los paradigmas, nos quedamos con ese pensamiento y sí, tienes razón, va 10,000 veces, no, yo no puedo, yo no sirvo para nada. Pues error, sí sirve y mucho. Y este señor Edison le dijo, discúlpeme, pero yo no he fallado en hacer 10,000 veces. Yo he aprendido 10,000 veces, 10,000 maneras cómo no hacer un bombillo. ¿Cómo lo quieres ver tú? ¿De la manera peor o de la manera positiva? Yo te invito a que lo vuelvas positivo todo. Por eso nuestras palabras se vuelven mágicas. Ya no se vale decir, yo no tengo tiempo para invertir en unas oportunidades. Te vas a perder de muchas oportunidades. Y es más, no esperes la oportunidad, créala. Deja de decir que no tienes tiempo.
crea el tiempo, desarrolla el tiempo. Y tampoco me digan, no, yo no tengo recursos. Fíjese, sí, eso escucha bonito todo lo que dice, pero mire, es que en mi país pasa esto. Mire, peros hay muchos. La manera creativa de pensar nos va a abrir las puertas. No se vale decir, no tengo la capacidad. Se trata de decir, buscaré los herramientas, buscaré los socios estratégicos, buscaré alguna manera de hacer, así como les narraba la historia de Pepsi y Coca-Cola. La competencia nos está aplastando, cada vez perdemos más clientes y tenemos más problemas para hacer ventas. ¿Por qué dices problema? No pienses en problema, piensa en oportunidades. Tengo que colocar, idear una nueva manera de vender productos. Mira, durante la pandemia del COVID, ¿qué sucedió? Muchas empresas quebraron, incluyendo restaurantes. Un par de meses después de que nos encerraron, comenzó la innovación de las comidas a domicilio. Y wow, que el mercado a la fecha se ha mantenido. Yo digo, ¿qué habrá pasado con esos negocios que dijeron cerremos la puerta? No, hombre, tenemos que pensar, tenemos que innovar, tenemos que crear. ¿Qué es lo que no existe que yo lo puedo crear? ¿O qué es lo que existe que puedo mejorar? ¿Cuánto dinero necesito para innovar? No tengo idea. Busquen siempre asesores, siempre busquen personas que le guíen, que le acompañen. Tal como acá estamos en la Escuela Internacional de Liderazgo, sus órdenes a través de Master Coach. Habemos mucho profesional de primer nivel que podemos acompañarles y ayudarles a caminar y salir adelante en este tipo de situaciones. Entonces, hay quienes dicen, yo no sé, no tengo acceso a mentores ni expertos. Y aquí tienen una puerta internacional utilizada a través de redes sociales. Y hay muchas otras maneras de contactarnos. Entonces, no se vale decir, no tengo dinero, es difícil obtener inversión. Siempre va a haber un socio estratégico. Lo importante es saber vender la idea. A veces en nuestras propias fuerzas no podemos hacer las cosas, pero en las fuerzas divinas sí. Y lo siguiente es, a nosotros se nos dio el regalo de la inteligencia. Tenemos diferentes maneras de ver el mundo. Solo les digo, no lo veamos de la peor manera. Hablamos mercados donde no existen. Hagamos formas diferentes de hacer las cosas. Si ya existen, mejorémoslas. A veces dicen, no es bueno copiar. Yo digo, si va a copiar, pero para hacerlo mejor, hágalo. Así de sencillo. Si existe algo que usted lo puede mejorar, pues mejórelo, perfecciónele. Por eso les digo, para vencer un paradigma, tenemos que transformar lo negativo en positivo. Pero esto tengo que repetirlo. No tengo que ver lo malo. Todo lo que en teoría sirve a mal, sirve para bien. Está en un congestionamiento y va a llegar tarde a una reunión, va a quejarse del tráfico, va a quejarse de su carro, va a quejarse de la persona que organizó la reunión, cuando, bueno, Dios tiene un propósito. A lo mejor yo tengo un accidente más adelante, a lo mejor iba demasiado molesto, algo pasó. Entonces usted transforma eso y lo vuelve positivo. Igual forma, aprenden a escribir sus sueños en tiempo presente, como que ya lo tiene, como que ya lo hizo. Ve esa gran empresa ahora, veo ese $500,000 en su cuenta bancaria, véalo, escríbalo, dibújalo, véalo, visualícelo. Y eso, gradualmente, su cerebro lo va a hacer realidad. Pero entendamos que no esperemos que otro nos comprenda. No esperemos que otro acepte nuestra idea. Primero comenzamos con nosotros, conmigo, contigo. Y de esa manera, poco a poco, se va a ir abriendo los horizontes. Por eso es bueno ver qué sucedió en otras personas exitosas, qué hicieron de diferente al resto. Actualmente hay mucho millonario que no nació con dinero, ha hecho su fortuna en la actualidad. Hay muchos inmigrantes, como este señor Donald Trump, su dinero lo hizo su familia, pero venían sin nada a este mundo, a este país, a este continente. Entonces, veamos cómo lo lograron y qué de lo que lograron nosotros podemos llegar a hacer. Mire, en esencia, para crear ideas novedosas que lleguen al público, tenemos que tomar la decisión de crear lo que está en nuestra mente. Y qué mejor que fijar nuestras ideas en construir nuevos productos o servicios. No estoy diciendo que sea fácil. Esto realmente requiere un camino largo, pero que busca que nosotros continuemos para salir adelante. El tema es tomar la decisión. El tema es accionar. El tema es vencer las adversidades para comenzar a hacer realidad todo lo que podamos hacer. Dice un dicho, el cielo es el límite. Y es verdad, el cielo es el límite, pero el universo está arriba del cielo. ¿Qué significa? Que solo nosotros ponemos barreras. Y a partir de ahora, yo les invito a marcar la diferencia y a triunfar eliminando los paradigmas, transformando lo negativo en positivo.
volvernos proactivos, volvernos activos, volvernos personas que crean oportunidades, que no esperan que las cosas sucedan. Nosotros provocamos que sucedan la mina de cosas. Esfuércese por cambiar. Está en sus manos. Solo está que lo vean y lo lleguen a convertir en una realidad. Amigo, amiga, me quedo hasta acá deseándole muchos éxitos, un gran abrazo a la distancia y muchos éxitos en todo lo que van a hacer.